En esta ocasión y durante varias entregas vamos a empezar a hablar de lo que llamaremos funciones y también de procesos, subprocesos, procedimientos, subalgoritmos, subrutinas. Veremos que hay varios nombres relacionados y comenzaremos por ver varias funciones que existen en el lenguaje y luego ya crearemos nuestras propias funciones, nuestros propios subprocesos. Y relacionado también con las funciones hay un detalle que conviene enfatizar, que ya comentamos en su día, pero que vamos a insistir un poco más, que son las prioridades de los operadores matemáticos. Doy por sentado que las conoces, pero quitando los paréntesis, que es lo primero de todo. Si yo tengo algo como 2 más 3 por 5 al cuadrado, lo primero que se haría son las potencias. Ese 5 al cuadrado. Luego serían multiplicaciones y divisiones. Y en caso de que haya varias, se hacen de izquierda a derecha. Y finalmente, sumas y restas. Lo último de todo. Es decir, en un caso como el 2 más 3 al cuadrado por 5, lo primero que se hace es el 3 al cuadrado. Con lo cual eso se convierte en 2 más 9 por 5. Luego se hacen las multiplicaciones, con lo cual se convierte en 2 más 45. Y en último lugar, las sumas y las restas, en este caso el 2 más, de modo que nuestro resultado va a ser 47. Lo probaremos ahora en un ejemplo real en Psaint, pero vamos antes a hablar de las funciones matemáticas más habituales. No son todas las que hay, sino las que a mí me han parecido más interesantes para el mundo real. Por una parte, no es una función raíz, o RC. Si yo pongo RC y entre paréntesis 4, o si pongo raíz y entre paréntesis 4, el resultado de esa operación es la raíz cuadrada del número 4, es decir, un 2. Otra función que parece menos habitual pero que tiene su sentido es la función ABS, que es el valor absoluto. El valor absoluto de un número es el resultado de quitarle el signo. Por ejemplo, si el número es el 10, se queda como está, pero si es el menos 10, se convierte en el más 10, en el 10 positivo. También podemos redondear, por ejemplo, tenemos un trunc que trunca el número, se queda con su parte entera y desprecia los decimales. Por ejemplo, un 5,7 si lo truncamos se convertiría en un 5. Y tenemos un redón que redondea al entero más cercano, con lo cual ese 5,7 al redondear se convertiría en un 6. También tenemos otras funciones que vienen bien, sobre todo, por ejemplo, en juegos, que es el generar un número al azar. Si yo pongo azar 50, obtendré un número al azar entre 0 y 49. Es decir, el número que yo ponga no se incluye, no se llega a alcanzar. Vamos a empezar, por ejemplo, por una raíz cuadrada. Yo puedo poner quiero escribir la raíz de 25 y debería decirme que 5. Ahora vamos a redondear. Yo puedo decir que quiero escribir el resultado de, primero, por ejemplo, truncar, como decíamos antes, 5,7. Recuerda que dentro del programa ese coma se convierte en un punto. Y puedo duplicar esta línea con control L para decir que me el resultado de redondear 5,7. Como curiosidad, la lista de funciones la tienes disponible aquí. Verás que muchas más que no hemos comentado. Oculto esto y seguimos. Vamos a obtener un número al azar. Por ejemplo, yo podría obtener un número pues del 10 al 100, pero además que vaya en 10, con lo cual diría pues quiero escribir un número que sea al azar, que vaya hasta el 101, por ejemplo, con lo cual tendría un número del 0 al 100, el 101 nos incluye, y si lo multiplico por 10, tendría un número como el 0, el 10, el 20, o así hasta llegar al 100 por 10, que es el 1000. Si quiero que llegue solo hasta el 100, pues sería azar de 11 multiplicado por 10. Eso me daría el número 0, o el 10, o el 20, o el 30, o así hasta llegar al 100, que sería el valor límite de este azar 11, que es el 10, multiplicado a su vez por otro 10. Y vamos a probar las prioridades. Habíamos dicho que 2 más 3 al cuadrado por 5 era 47. Vamos a comprobarlo. Vamos a llamarlo funciones matemáticas y lo lanzamos. Y el resultado es el que esperábamos. Raíz de 25 es 5. Si trunco el 5,7 obtengo 5, pero si redondeo obtengo un 6. Un número al azar del 0 al 10, ambos incluidos, podría ser 9, que al multiplicar por 10 se convierte en 90. Y 2 más 3 al cuadrado por 5, como habíamos previsto, es 47. Y para practicarlo, te propongo un par de ejercicios. Por una parte, uno que calcule la distancia entre dos números. Por ejemplo, del 2 al 5, si lo restas, la distancia es 3. Pero del 5 al 2, si lo restas, no puede decir que la distancia es menos 3, las distancias no pueden ser negativas. Con lo cual tendrás que calcular el valor absoluto de esa resta.
Y como segundo ejercicio un poco más difícil, un número al azar del 1 a 100 y que haya 7 intentos para adivinarlo. Pero además ayudando un poco al usuario diciéndole si se ha pasado o si se ha quedado corto. Por ejemplo, yo pongo un 50 y me dice, ¿te has pasado? Pruebo con el 30 y así hasta que lo acierte o hasta que agote mis 7 intentos.